gracias. Bueno, como guardamos las distancias de seguridad, creo que se me va a entender más claro así, aunque hoy tengo interés en que se me entienda especialmente claro. Hoy voy a intentar decir la verdad. Cuando erais pequeños no os hacían la adivinanza esa de estás en una sala y hay 3 puertas. En una hay 3 tigres hambrientos, en otra hay 2 leones muertos de hambre y en la tercera hay avispas asesinas. ¿Por cuál sales? Entonces tú decías, los tigres, los leones, tal cual. Pero no escuchaba bien la pregunta porque tenía una solución fácil. Los leones estaban muertos de hambre, como los artistas. Ese es generalmente el problema. Primero, que nos hacen la pregunta demasiado pronto. ¿Qué quieres ser de mayor? Segunda, que no escuchamos bien la pregunta. Y tercera, que no medimos las consecuencias de la elección. Elegir el camino del arte es elegir el camino del dolor. Es el camino de la soledad. Y esta foto que he elegido tiene un poco que ver con eso. Bueno, ese en concreto no es eso yo, en fotografía por Javier Rosa. El artista y el caos. La vida del artista es muy complicada y yo creo que no lo tengo que decir a vosotros porque todos vosotros sois artistas. O supongo, o tenéis alguna vinculación. Normalmente se presenta la vida del artista como una vida de ensueño. Qué raros son los artistas, qué cosas tan bonitas hacen. Yo cuando le decía a la gente que había estudiado historia del arte siempre me decían, qué bonito. O no, no necesariamente. Es decir, se nos ve a la gente que formamos parte del contexto del arte como un poco locos, ¿no? Un poco romántico, porque hay una idea absurda, ¿no?, del artista y de la gente que forma el mercado del arte, como que nos regimos por unas pautas diferentes, ¿no? Como que vivimos en una extraña bohemia y somos ajenos a las cosas del mundo, pero si nos pinchan, sangramos, ¿no? Y pasamos hambre, y de hecho pasamos mucha hambre. Cuando se nos hace la pregunta de cuál de las 3 puertas es la nuestra, rara vez meditamos y decimos la A, donde están los tigres. Porque hay algo en la naturaleza del artista que quizá tenga algo que ver con lo saturniano, no lo sé muy bien por qué, pero sabemos que nos arrojamos a la vía del dolor. Cuando alguien elige la opción del arte, aunque en el colegio le hayan dicho que el arte es maravilloso, que Picasso, que Velázquez, que tal, que cual, en nuestro fuero interno sabemos que teníamos que haber elegido la puerta de los leones muertos de hambre, pero hemos elegido la puerta de los tigres. ¿Qué ocurre? Ya estamos metidos dentro. Cuando tú piensas que quieres formar parte del arte, ya estás perdido para siempre y empieza la vía del dolor. Lo cual puede acabar siendo necesario y gratificante. Porque en cierta forma tenemos algo un poco también de monjes, todos los que formamos parte de esto, porque decidimos consagrar nuestra vida a una causa superior. Y eso no lo puede decir casi nadie. Ser funcionario es mejor que ser artista, porque cobras todos los meses, que es una sensación que muchos de vosotros no conoceréis nunca. Ser funcionario es mejor. O sea, el sufrimiento que tengo en las canas, el pelo blanco, tiene que ver con ese no cobrar todos los meses un sueldo. Y eso muchos de vosotros no lo vais a tener nunca, salvo que optéis por ser funcionarios. De entrada, yo os recomiendo no ser artistas y ser funcionarios. Pero habéis decidido ya ser artistas, ya estáis metidos en esa causa, vais a conseguir algo que nunca conseguirá ningún funcionario, y no estoy hablando de mérito de los funcionarios, nunca conseguirá nadie que dependa de ese sueldo para entregar un producto que se le demanda. Vosotros vais a hacer un producto que nadie demanda. Nadie necesita el arte. El pan sí lo necesitan y los servicios de un abogado también, y que un funcionario tramite un expediente también. Lo que vosotros hacéis no lo necesita nadie y sin embargo el mundo sin lo que vosotros hacéis sería una puta mierda. Sería el horror el mundo sin arte. No estoy hablando de ese artista loco, demente, tal cual, no. Estoy hablando de un sistema arreglado, medido, estructurado, en el que todo tiene unos procesos que la gente no llega a entender, porque lo que vais a hacer generalmente no se entenderá. Incluso cuando hagáis un producto artístico que sea muy fácil, muy accesible, si pintáis limoneros, la gente no terminará de entender muy bien lo que está haciendo. Hay un puente roto entre la sociedad y el arte, y vosotros sois víctimas de ese puente. Pero sois víctimas alegres y gozosas que habéis decidido coger la lanza y lanzaros contra el turco. Habéis emprendido una cruzada. Hay que asumirlo, por lo tanto, a la hora de quejarse, siempre hay que pensar, pude elegir los leones muertos de hambre, pero elegí el tigre, o elegí
la peor de las puertas y la mayor de las violencias. Os vais a ver sumidos en una vorágine que no tiene que ver con el calibre del artista. Este Francis Bacon en su estudio. Yo conocía a Bacon en los 90. Vivía en Madrid y era un personaje absolutamente catastrófico. Lo conocí muy poco, la verdad. Ojalá hubiera podido relacionarme más con él, pero yo era muy joven y lo conocí casualmente, igual que conocí a Frank Auerbach. Este era su estudio. El artista suele vivir en ese caos muchas veces. Es una metáfora visual, pero ese caos no es solamente su relación con la obra, su incertidumbre, su inseguridad, es que el mundo que lo rodea genera ese caos. ¿Cuándo vosotros oís hablar de Picasso en el telediario? Cuando vende un cuadro por millones de euros. ¿Qué tiene que ver eso con el arte? Nada, eso es mercado. La incomprensión es total y la desafección por parte de la sociedad hacia el arte contemporáneo es patente. Incluso hay palurdos que lo llevan a gala. El que hace el chiste, eso lo hace mi hijo de 5 años. Y entonces le tendréis que preguntar, ¿es que tu hijo es tonto? Hay que pasar de eso porque eso va a existir siempre. Existía cuando yo era pequeño y existirá dentro de 50 años. No porque falle el arte, falla que la gente no ha dado ese paso último. Todo el mundo, antes lo hablaba en una entrevista, todo el mundo opina de una película de cine, y de una canción y de una sonata, yo qué sé, de Chopin. ¿Por qué? Porque se les han dado las herramientas para acceder al lenguaje cinematográfico, al lenguaje musical, al lenguaje hasta del cómic, pero no del arte contemporáneo. Porque el arte contemporáneo genera miedo en la gente insegura. En la gente que no tiene una gran capacidad, el arte contemporáneo puede suponer un enorme problema. Y esa desafección se convierte en chistes. ¿Por qué? Porque una de las formas que tenemos de escapar del miedo es hacer chistes. Es decir, cuando nos estamos hundiendo y viene el tiburón, a lo mejor nos ocurre hacer un chiste. Y es una forma de defensa. Y la gente se defiende del arte contemporáneo porque tiene miedo. ¿Por qué? Quizá porque muestra unas realidades que no todo el mundo está en grado de aceptar y de asumir. Todo eso existe, todo eso está ahí, pero ya hemos abierto la puerta y entonces se nos echan encima las fieras. Entonces tenemos que saber cómo lidiar con ellas. Porque bastante compleja es nuestra situación cuando hemos asumido esa soledad del artista en el estudio, como para que encima nos enfrentemos a un mundo que no sabemos manejar. Y este es el fin de este taller, no es daros el susto que os he dado al principio, que sospecho que todos os sabíais o sospechabais que esa realidad existía. Yo lo que quiero es deciros cómo funciona esto. Y el nombre del taller en realidad debía haber sido ¿cómo coño consigo yo vivir de lo que hago? Y eso no lo podrían enseñar en la facultad. No lo podrían enseñar en las escuelas de Bellas Artes. ¿Cómo puede ser que las asignaturas de mercado del arte en casi todas las facultades de España la den profesores que no conocen el mercado del arte? Porque no forman parte de él. Porque no han triunfado en él ni siquiera han podido participar. ¿Cómo puede ser? ¿Qué libros están leyendo? ¿Qué os están contando? Salid de las facultades y no sabéis dónde ir ni cómo hacerlo. No sabéis cómo hacer un dossier ni cuál es vuestra galería. No lo sabéis, pero es que no podéis saberlo. Ellos sí deberían saberlo. Las academias, las escuelas, las facultades de Bellas Artes. Ellos os deberían dar las herramientas para reducir al máximo la incertidumbre en vuestra vida. Pero no se hace. Por lo tanto, habéis pasado la primera puerta donde estaban los tigres y estáis ya en la que están los Tyrannosaurus Rex. Os habéis lanzado a un mercado que desconocéis con un producto que nadie necesita y con la incertidumbre que genera el acto creador en una persona que ya de por sí es brutal. Bien, calma. Esto es como yo soy submarinista y en el buceo siempre decimos, un encuentro con un tiburón no te debe preocupar. Si sale bien, no te preocupes. Si sale mal, tampoco tienes por qué preocuparte. Y esa realidad existe. Pero nosotros vemos el tiburón, nos relajamos, respiramos. ¿Cómo vivo yo de mi trabajo? Primero tenéis que saber cómo funciona el mercado del arte. La vida del artista... Después de esto voy a salir a un taller para aprender a manejar PowerPoint. La vida de un artista puede ser muy divertida, puede ser muy bonita, puede ser muy estupendo todo, pero tenemos que entender cuáles son las posibilidades de vivir del arte, no solo nosotros, es que querremos tener hijos. Es decir, mi precariedad tiene un límite. Yo salgo de la facultad y voy a vivir de hacer este trabajillo, de una beca que me han dado, de que he ganado el estrenarte, de que no sé qué, de no sé cuánto, y voy a ir tirando un poco. Pero, hostia, a los 23 está bien, a los 30 empieza a pesar. A los 40 dices, joder, que quiero un parking para el coche.
que quiero tener un hijo, que quiero tener 2 hijos, 3, 6, que soy un profesional de élite, que salgo en los periódicos, que estoy en los libros de historia del arte y vivo con mis padres. ¿Qué hostia ha pasado para que la realidad sea esa? Bien, tenía que vivir mi perro también de lo que yo hago. ¿Por qué no tira? Bien, ¿cómo funciona? Pasemos de imágenes, en realidad no son importantes. ¿Cómo funciona el sistema del arte? Bien, yo estoy trabajando, produzco una obra. Si que produzco pintura y pintura figurativa, voy a encontrar un mercado muy accesible porque va a haber una proximidad. Que produzco vídeo instalación, conceptual, cuerpo, violencia, lo voy a tener muy complicado. Tengo que saber cuáles son los medios. ¿Cómo funciona el sistema? Primero tengo que estudiar, tengo que estar seguro, tengo que ser un buen profesional. Antes de entrar en el mercado del arte tengo que tener la certeza de que mi producto, y voy a hablar en términos de producto con respecto a mi objeto, a lo que yo creo, tengo que estar seguro de que mi producto es tope de gama, tengo que ser el mejor profesional. Si hago tornillos, tengo que ser el mejor tornero y ser extremadamente ambicioso. Eso es estudio y estudio y estudio y estudio y trabajo y trabajo y trabajo y viajes sin parar. Ya soy un buen profesional, estoy 100% seguro de lo que quiero. Ya he pasado la habitación de los Tyrannosaurus Rex y ahora voy a la que está el demonio ya. Entonces, me enfrento a un sistema en el que el primer paso es la galería, pero no conozco las galerías. Y además yo sé que no las conocéis porque no habéis venido a mi galería. Habéis venido hoy aquí a ver un taller, pero no habéis estado en T20. Y en Murcia hay 4 galerías de arte. Bueno, tú sí, y tú también. Y tú, algunos sí habéis estado. Pero yo sé y tú también. Yo sé los estudiantes de Bellas Artes que vienen a la galería y sois 12 o 13, con cierta regularidad. Y al final, excepcionalmente, habéis venido, a lo mejor 20 o 30, que habéis venido en grupos con profesores vuestros y cosas por el estilo, pero no visitáis las galerías de arte. Y eso es un problema. Hay que visitarlas porque además Murcia tampoco tiene tanta oferta y yo la tengo que exprimir. Bien, llego a una galería de arte y me encuentro en un espacio frío en el que el galerista es un gilipollas que ni siquiera me recibe. Esa es la realidad. Entonces empiezo a mandar correos electrónicos con mi dossier. Y además lo hago con tal ansia que cojo un listado de 200 nombres y lo mando. Querido señor o señora. Hostia. Y el galerista abre eso y dice, querido señor o señora. Sí que te interesa mi galería, ¿no? La mía es 399. El envío masivo de dossiers es un error. Porque es una lotería, que puede ser que funcione, pero también puede ser que entréis en redes de galerías erróneas, que ahora hablaremos lo que es. Lo normal es que tú intentes que el galerista te vea. Nosotros, Carolina y yo, mi socia, vemos todos los dossiers, pero yo sé que no es común. Generalmente hay una persona intermedia que coge tu dossier y lo archiva en una papelera. Plum. Alguno te responde, pero es muy difícil, porque los galeristas recibimos una oferta enorme. ¿Por qué? Porque yo no sé cuántos egresados soy de una escuela de Bellas Artes, no menos de 100 al año quizá. En Murcia hay 4 galerías. En 10 años sois 4.000 artistas en Murcia. Probabilidad de combinatoria. Error, fracaso. La forma de acceder a una galería es mucho más sencilla a través de un certamen como este. Vosotros exponéis la obra en buenas condiciones. Este certamen del que yo he formado parte del jurado ha tenido una intención, además de ayudar, de ser amplio, de intentar tener un enfoque plural para que el producto sea una exposición interesante. Conseguir que venga el galerista y que el galerista vea tu trabajo ahí. ¿Por qué? Porque tú puedes ser un diseñador de la hostia, pero el dossier nunca va a comunicar tu proyecto realmente. Entonces, lo ideal es eso, concursos. Hay que estar a todos los concursos. Ahora mismo en Internet puedes acceder en un buscador a todo lo que haya. Pedir la beca de la Academia de Roma, la beca Botín, todo. Nada sea pequeño. Exponer. Ahora mismo exponer es muy difícil, aparte porque tenemos un contexto complejo con la pandemia. Pero yo tengo que empezar exponiendo en un bar como empieza todo el mundo. Y luego buscar una sala municipal, luego buscar una colectiva. El proceso del principio es tremendo. Porque además, mientras estáis haciendo ese trabajo, mucha gente no sabe que estáis haciendo un trabajo. Mientras estáis con esa soledad y esa dureza y esa incomprensión, la gente lo que piensa es que tú estás haciendo unas cosas súper bonitas o súper feas, pero que estás haciendo una cosa muy creativa. Qué palabra tan mal utilizada. Entonces tú tienes que ser constante en esas primeras fases porque van a ser las fases más difíciles, porque ahí es donde es más fácil desanimarte. Cuando pasas la habitación del demonio y está el precipicio y caes al precipicio, ya es distinto porque ya estás cayendo.
no sé si visteis la serie Mad Men, que al principio él cae en la animación, pues cuando ya has entrado, ya has dado el salto definitivo, ya has pasado esa fase, una vez que entras, casi nadie sale del sistema del arte. Con mayor o menor fortuna, pero una vez que has pasado esa primera fase, casi nadie sale. Las galerías son muy difíciles de acceder, pero se llega. Y generalmente se llega de una forma, produciendo una buena obra. Que se tarda en llegar. Francis Bacon empezó a pintar a los 30 y pico años. Y los primeros 10 años fueron de ajetreo. Francis Bacon se instaló en cierta forma a los 46. Cuando murió, estaba engañando a su galería Marlborough porque él había firmado un contrato leonino en el que sus cuadros valían muy poco. Y de viejo seguían valiendo muy poco cuando en realidad Marlborough los vendía por millones de libras. Y él, sin que Marlborough se enterara, bajo mano, vendía cuadros en el estudio para mantener un nivel de vida un poco decente. A él le gustaba la vida bien, como a todos nos gusta. Entonces, el acceso a la galería tiene que ser constante y nosotros tenemos que prepararnos profesionalmente. O sea, el que seamos artistas no quiere decir que no llevemos un maletín en determinado momento. Que no seamos políticos, y luego hablaremos de nuestra relación con la realpolitik como artistas o como parte del sistema del arte. Yo os hablo como galerista, pero intento aportaros una óptica muy realista sobre el terreno. Cuando se entra en una galería de arte, tú coges tu dossier y vas a las galerías. ¿Haces 200 dossier y vas personalmente a las 200 galerías? No, porque si vas a la galería Marlborough de Francis Bacon, donde está exponiendo también a Antonio López y donde tienen a un Tapies y tienen un no sé qué y no te van a mirar a la cara, te van a decir, buenos días, piltrafilla, no molestes, y te van a apartar. Esa no es tu galería. Tú tienes que buscar una galería que trabaje con un producto cercano al tuyo, es decir, una galería que trabaje con artistas emergentes. No pierdas tiempo, porque esa pérdida de tiempo te está quemando, te está consumiendo por dentro, porque el rechazo jode. O sea, tú puedes ser la persona más dura del mundo, pero que te estén diciendo constantemente, no, 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 no. Es dañino. Entonces, no pierdas el tiempo, estudia tu mercado. Tengo esta panoplia, este listado de galerías. ¿Cuáles son las que pueden tener una afinidad con mi trabajo? Esta, esta y esta. No voy a ir con un dossier. ¿Por qué? Porque una vez que se cosecha un no, es muy difícil cosechar un sí. Entonces, me voy a asegurar muy bien del producto que llevo. Voy a ver sus exposiciones, voy a conocer la galería. Voy a buscar un contexto en el que yo pueda hablar con ellos bien. A lo mejor es... Incluso a lo mejor tomando una caña, no lo sé, en un bar puede ser más sencillo. Tampoco hay que ir asaltando a la gente, oye, que soy artista, este es mi dossier. A mí me pasa mucho. O sea, yo voy por ahí a las ferias y la gente me llega con dossier fuera de contexto. Acertad con el contexto. El contexto debe ser profesional. Tú tienes que poder sentarte con el galerista y decirle, oye, que hago esto y esto es la hostia. También tengo que saber explicar mi trabajo. Tengo que saber decir, no, es que hago, estos son figuras. No. Explica por qué de esas figuras, explica por qué la técnica, por qué quiero hacer esto. Tú tienes que mostrar seguridad. Olvidaos de todas las leyendas de artistas y cosas por el estilo. Seamos profesionales en un mercado extremadamente competitivo. El que estemos en Bellas Artes no quiere decir que la gente de nuestro entorno no muerda. Las peores puñaladas se dan en el arte contemporáneo. Supongamos que hemos pasado y formamos parte de una galería. Una galería, la mayoría de los galeristas son buenas personas, pero no todos lo son. Igual que la mayoría de artistas son buenas personas, pero no todos lo son. Yo tengo que saber en qué condiciones trabajo. Una galería no me puede explotar nunca. ¿Cómo se trabaja en la galería de arte? Tú produces esto, lo llevas a una galería. Yo soy la galería y me interesa. Entonces, te digo, vale, vamos a trabajar al 50%. Y tú dices, de acuerdo, son las condiciones normales. A la gente le suena muy extraño que se trabaje el 50% de comisión, pero tened en cuenta una cosa. Eso es así si el trabajo es honesto. Tú produces tu obra y yo hago todo lo demás. Yo pago las ferias de arte, yo pago tu comunicación, pago tus exposiciones, pago tus transportes. La galería debe pagar el transporte de las obras de arte de sus artistas. Si no, no debe trabajar el 50%. Es decir, si trabajamos al 50% y tú lo pagas todo, qué pedazo de negocio, ¿no? No. Yo tengo que invertir en ti. Para estar en una galería, tú tienes que exigirle a la galería visibilidad. O sea, trabajar con una galería y que tu obra esté en un almacén, no puede ser. Y que la galería espere vender un día y lo que te tienes como un objeto que enseña y ahí si suena la flauta y venden un cuadro tuyo o una foto, maravilloso. No, eso no puede ser. La galería tiene que invertir en ti. ¿Cuál es la forma de visibilizar hoy un artista? Hay varias.
La primera es el museo. La galería tiene que posicionarte en museos, tiene que intentar que accedas a colecciones públicas. ¿Por qué? Porque hay una palabra clave que no hemos tratado todavía: legitimación. El sistema te tiene que legitimar. ¿Y cómo te legitima el sistema? Tú eres un artista, acabas de hacer Bellas Artes, tienes un trabajo estupendo, pero necesitas entrar en ese engranaje y ser legitimado. ¿Por quién? ¿Por un crítico? ¿Por un curador? ¿Por un comisario? ¿Por una galería de arte? ¿Por un museo? Hay distintos estratos de legitimación y eso lo vais a entender muy fácil. No es lo mismo exponer en T20 que exponer en el MoMA de Nueva York. ¿A que no? Cuando un artista entra en el MoMA no solo está legitimado, está casi sacralizado. Entonces yo le tengo que pedir a la galería que haga ese trabajo por mí. Yo tengo que dar la mejor obra posible, pero la galería también tiene que ser, que estar a ese nivel. Es un win-win. Los dos tenemos que trabajar hombro con hombro o codo con codo. Tened en cuenta que el trabajo de un artista con una galería es extremadamente difícil, cuando está bien hecho. Yo, por ejemplo, llevo 22 años trabajando y con la mitad de mis artistas llevo 22 años trabajando. Salimos de la facultad y hemos crecido juntos. Y dices, wow, qué guay, ahora nos vamos de viaje a Sao Paulo, cojonudo. Sí, pero hemos pasado 22 años de hambre. En algunos casos hemos pasado temporadas aterradoras, de incomprensión, de silencio y de no vender, de que no saliesen las cifras. Y eso lo hemos tenido que aguantar juntos. Y aguantar a alguien que anímicamente no está bien es desastroso para uno mismo. Entonces un galerista es un comerciante, es un vendedor, pero también es un asesor de imagen, también es tu representante, también es un comisario que trabaja para ti, también es un gestor de viajes, normalmente, también es un montador de exposiciones, también es un estilista que sabe cómo se tiene uno que vestir, también es el tipo que ejerce de agencia de viajes y de guías y sabe en qué restaurante se tiene que comer en la ciudad de Basilea. También es un sacerdote y confesor, también es un psicólogo que está contigo. Es decir, mi trabajo es muchos trabajos y la parte anímica nos consume a todos. En el sistema del arte el estrés es muy fuerte, es una realidad, por toda esa incertidumbre y por todas esas circunstancias. La galería me tiene que posicionar y me tiene que dar acceso a esos legitimadores. Me tiene que poner en contacto con el crítico, aunque yo, como artista, voy a tener más facilidad de contacto muchas veces con el crítico o con el curator. El museo y el coleccionista es el otro legitimador. Este es Marcos Martín. Ellos son dos grandísimos coleccionistas de Segovia. Estamos hablando de obra, por ejemplo, de Basquiat, Warhol y cosas por el estilo. Es una de las grandes colecciones españolas, internacional. La galería me tiene que dar acceso a esas colecciones. Y yo tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque me va a pasar como a Francis Bacon. ¿Y si de repente surge la oportunidad de vender en mi estudio? Y me llevo el 100% del producto de la venta. El coleccionista, a mí como artista, si funciono, si empiezo a triunfar, me va a acosar prácticamente para que yo le venda directamente y ahorrarse la comisión de la galería. Yo puede que en un momento dado acceda. Si la galería se entera, lo normal es que la galería deje de trabajar contigo. ¿Por qué? Porque yo como galerista no puedo competir con mi proveedor, que eres tú. Yo no puedo dar las condiciones de mi proveedor. El tipo que hace Danones no puede competir con el que hace el que vende las naranjas a él mismo. Si vosotros me facilitáis el producto, vosotros tenéis los costes más bajos. En ese fracaso comercial pierde la galería que no hace la venta y pierde el artista que normalmente el galerista pues deja de trabajar con él. ¿Qué hacemos nosotros en nuestro caso? Cuando un artista vende en su estudio es como si se hubiese vendido en la galería. Nosotros firmamos un contrato, pactamos unas condiciones en las que estamos al 100% juntos, el artista y la galería. Y dirás, si lo he vendido en mi estudio, bueno, pero es que la galería, una parte del trabajo que hace es improductiva en términos económicos. Por ejemplo, cuando yo sitúo a un artista mío en tal revista o en tal publicación, a mí no me reporto económicamente, pero sigue siendo mi obligación. Y vosotros a vuestra galería le tenéis que exigir esa visibilidad. Antes os decía que la galería también es vuestro agente de prensa. La galería tiene que legitimaros y que dar a conocer vuestro trabajo. Tiene que ser un altavoz. Y las galerías en ese sentido tienen que hacer un trabajo muy fuerte. Yo tengo que relacionarme bien con toda la prensa. Y te tengo que conseguir prensa, pero no solamente en La Verdad y La Opinión, que está muy bien. Tenemos que ir a ABC, tenemos que ir al País, y si un día puedo colocarte en el New York Times, será un éxito de los dos. Y lo celebraremos los dos. Genial. El coleccionista es el paso, en teoría, definitivo en términos económicos. Es el que hace que la maquinaria funcione, que todos los meses se ingrese dinero, o cada 6 meses, o cada año.
Hemos dicho al principio que la inseguridad y la inestabilidad va a ser constante. ¿Qué significa eso? Que habrá épocas de mucho y épocas de nada. Eso, con el paso de los años, nos va habituando con un calendario que existe en el mercado del arte. Es decir, yo ya soy un artista, he pasado el desierto, estoy en una galería, he pactado y funciona bien. La galería y yo nos entendemos, mi obra se empieza a visibilizar, empiezo a vender, salgo en los periódicos, mi madre me sigue mirando raro, pero yo estoy funcionando. El siguiente paso es adaptarme al mecanismo. Y hoy es un mecanismo marcado por el ruido de las ferias de arte. Una galería me tiene que llevar a una feria de arte. Cuando yo empecé en esto hace 25 años eran 15 o 20 ferias, hoy son 220 ferias en todo el mundo, una cifra que varía de año en año. Para que una galería cobre el 50% me tiene que dar todos esos servicios a mí como artista, pero me tiene que posicionar en las ferias de arte que son el gran evento comercial, y eso es Arco. ¿Habéis estado todos en Arco? Cuando tú llegas a Arco, Arco es ruido, ¿a que sí? Es ruido visual, ruido sensorial de todo tipo. Pero es una feria como todas las ferias. Antiguamente, ya desde la Edad Media, la gente viajaba para vender su heno en la feria de Medina del Campo. El mecanismo es el mismo. Yo viajo a Basilea a vender mi producto. Es un hecho de mercado del arte, no del arte. El arte es una cosa, el mercado del arte es otra. Reglas distintas. Dentro de las reglas del mercado del arte, yo tengo que acceder a la feria. ¿Por qué? Porque voy a vender más. Por ejemplo, en España la feria buena para mí es Arco, porque es la feria donde juego en casa. Yo trabajo con muchos artistas españoles, conozco a los coleccionistas, comercialmente funciona, pero también de visibilidad. Pensad una cosa, Miquel Barceló, que lo conocéis todos, se hace internacional porque Rudi Fuchs, que era el comisario de Documenta en el 80 y... quiero recordar que fue en el 84, el 82, viene a Arco, lo traen a dar unas conferencias a la Caixa, creo, se encuentra con la obra de Barceló y dice, wow, tú te vienes a Documenta. Se lo lleva a Documenta y empieza la carrera internacional de Miquel Barceló. Es decir, comercialmente la feria es necesaria, pero a nivel de visibilidad puede serlo aún más, con un efecto contraproducente y perverso, y es que no estar puede hacerte más daño si ya has estado. Cuando tú empiezas a trabajar en ferias, un año desapareces y este mercado, y eso lo sabéis todos, es extremadamente cruel. Tu laguna se va a notar de forma mucho más clara, más patente. Las ferias de arte son ruido y tienen divisiones. Hay de tercera división, de segunda, de primera y Champions. Las ferias de Champions son muy pocas en el mundo. Arco es Champion, Basilea es Champion, Art Basel Miami es Champion, México, Bogotá, 20. Son 20 ferias. Esos son los 20 foros. Yo tengo que intentar estar en todos. Yo como T20 consigo al año estar en 5, porque en realidad nadie puede estar en las 20. Y para mí es un logro teniendo en cuenta que somos una galería que primero es española, que somos periferia, y luego es Murcia. Y además programáticamente nosotros trabajamos desde Murcia y no queremos irnos a Madrid. Yo como artista, tengo que estar en ese viaje y tengo que estar en esas 5 ferias. No tengo que estar yo personalmente vendiendo mi trabajo, porque hay una cosa muy importante que no os enseñan y que no enseña nadie. Y es que el secreto de nuestra profesión es ocultar la parte comercial del asunto. ¿Qué quiere decir esto? Que lo elegante es que el dinero ni importe. Trabajamos con gente socialmente de tal nivel que en realidad es casi feo hablar de dinero. Luego los regateos son feroces y el artista está pasando hambre y la galería no llega a fin de mes, pero escondemos la parte comercial. ¿A que nunca vais a galerías y veis el precio de la obra debajo? No es una paradoja, pero socialmente se ha establecido esto porque paradójicamente no, históricamente somos un mercado para la élite. Hay un chiste fantástico de Pablo Helguera, que es un tipo que tenéis que seguir, un artista mexicano, que es una escena en una galería en la que el galerista le dice al asistente: aquí no se habla de política, todos nuestros artistas son demócratas y nuestros coleccionistas republicanos. Este es el único mercado del mundo en el que el productor tiende a ser marxista y el destino final, o el comprador, si tiene su lógica, extremadamente capitalista, muchas veces muy conservador e incluso de extrema derecha. Se da la paradoja de estar trabajando un producto político y que tu comprador sea un capitalista extremo. Eso ocurre en nuestro mercado y tenemos que asumirlo. La realidad es esa.
¿Dónde está mi responsabilidad en esto? Mi responsabilidad como artista es la producción de obra. La galería es la que tiene que mediar en esas transacciones y en esos contenidos morales, intelectuales, filosóficos y económicos, finalmente. Entonces, en nuestro mercado se da esa parte en la que ocultamos el aspecto comercial por un savoir-faire, por una elegancia con la que yo no suelo estar muy a gusto, pero que existe, que es la realidad. Y eso nos va a introducir en una cuestión muy importante. La realpolitik. Yo soy un artista y estoy incidiendo en un contexto político real. Yo tengo mi ideología, tengo mis ideas, pero propongo la obra y llega a determinado contexto en el que el político es parte también. Pensad una cosa. Yo, como galería, he trabajado con todos los partidos políticos que existen en este país. Vosotros, como artista, no tenéis que hacer eso. Es la galería la que tiene esa mediación política. ¿Por qué? Porque las instituciones son generalmente uno de nuestros principales clientes. La galería tiene que tener una mediación política. Y si en Murcia es con el PP, en Extremadura será con el PSOE y en el País Vasco será con Bildu o con quien sea, o con el PNV. En Cataluña con CiU. El artista tiene una posición política. La galería no debe tener posición política. Tú tienes tus ideas. La galería como tal no debe tener esa acción y esa actitud política. ¿Por qué? Porque está dañándose a sí misma como empresa y os está dañando a vosotros como vuestros representados. Yo tengo que recibir al rey si en mi país hay un rey y al presidente de la República si hay una república. La galería en ese sentido tiene que jugar un papel estratégico. Vosotros no, vosotros podéis hacer lo que queráis y vuestra obra no se debe ver alterada o condicionada por el receptor político. Pero lo cierto es que estáis en un terreno en el que la realpolitik existe. ¿Por qué? Porque las exposiciones, los museos y demás son parte del tablero político. Tened en cuenta una cosa, y os voy a poner un ejemplo muy práctico y muy pegado al suelo. La pandemia ha supuesto una tragedia para casi todos los gremios. Ayer yo estaba hablando con un coleccionista que es del gremio textil. En su gremio no ha habido ayudas. En el gremio del arte, sí. Cuando el gremio del arte, económicamente, es un piojo comparado con el sector textil en España. ¿Por qué? Porque tenemos una relevancia y una visibilidad mediática y política. Dentro de cualquier esquema, de cualquier partido político, el arte contemporáneo es una ficha muy importante en ese movimiento. Incidimos de una forma más poderosa de lo que pensamos en la realidad política. Aunque pensamos que no contamos nada, que nunca se cuenta con el arte, que no se cuenta con la... Pensad que el sueño generalmente de cualquier gobierno regional es crear un gran museo de arte contemporáneo, siguiendo la estela del Guggenheim, ese gran éxito internacional que se consiguió en Bilbao. Nosotros somos parte de ese tablero político, incidimos y formamos parte de la realidad política del contexto en el que estamos. Y nos van a preguntar siempre. Nosotros vamos a ser parte de eso, vosotros como artistas. Nosotros como galería, ¿qué tenemos que hacer? Intentar tener las mejores relaciones siempre con todas las instituciones, sean del signo político que sean. Ceñirnos por la realpolitik. ¿Por qué? Porque nuestro éxito comercial es vuestro éxito comercial o incluso, no solamente el éxito, puede ser incluso la supervivencia. ¿Qué ocurre? La realidad política española ha cambiado mucho. Hace 20 años, en Arco, tenías pabellones de todas las comunidades autónomas. Había un interés político porque la comunidad autónoma estuviese representada. Hoy no. La economía ha cambiado totalmente, pero también un poco ese esquema que corresponde más a los 90 que hoy. Hace 20 años, casi el 60% del trabajo que pasaba por la galería lo compraba un museo de una comunidad autónoma. Nosotros estamos lanzando propuestas a todas las comunidades autónomas y todas tenían un museo. A partir de la crisis de 2008, que no sabemos si ha terminado o no, eso cambió y colecciones como la de Murcia, por ejemplo, se paralizaron. Murcia ya no compra obras de arte, pero en su momento fue un coleccionista muy activo. La galería tiene que tener ese papel de mediación con las instituciones museísticas, pero también con ese fin real que existe. Hay comunidades que han estado muy interesadas en el arte contemporáneo y otras no. Eso nos afecta mucho. Eso tiene que ser parte también de ese análisis que nosotros hacemos del contexto. ¿Dónde quiero vivir? ¿En Nueva York? No, claro. Pero vivo en Murcia. ¿Cuál es mi realidad política? ¿Cuál es mi realidad mercantil? ¿Cuáles son las posibilidades de coleccionismo institucional?
¿Qué se ha conseguido en los últimos años en Murcia? Después de una serie de fracasos tremendos, que en Murcia existan ayudas a la creación. Por ejemplo, al sector textil no se le han dado esas ayudas, pero el sector del arte en Murcia sí ha tenido ayudas. Los artistas se han beneficiado, las galerías nos hemos beneficiado y, por ejemplo, Estrenarte yo creo que para vosotros ha representado también ese papel. Se han convertido unos presupuestos que en su día fueron compra de obra de arte en tema asistencial de ayuda para artistas, de apoyo para galerías y de incentivar la creatividad joven. Es otra política diferente, pero yo no puedo vivir ajena a esa realidad que me circunda y con la que convivo, que yo tengo alrededor. Aquí estoy yo con el presidente y con Juan Antonio Lorca y con la consejera Esperanza. Bien, mucha realpolitik, mucha realidad económica, pero ¿qué ocurre? Que yo puedo conseguir acabar haciendo la gran obra de arte. Es decir, todas estas circunstancias que yo he dicho yo las tengo que valorar y he convivido con ellas, pero yo sigo con mi fin, que es crear una gran obra. Yo quiero hacer la pieza de mi vida o quiero hacer el trabajo de mi vida. Y lo puedo conseguir enfrentándome a todo esto, pero fundamentalmente si mi trabajo es bueno. Recordemos que la primera parte era ese estudio, esa reflexión y ese ser el mejor en lo mío. Os he traído una pieza que forma parte de una instalación que montamos la semana pasada en Genalguacil, pueblo museo, un pueblecito de Málaga. Esto es una obra de FOD, que es una estructura, es una obra de luz. Está creada para que proyecte sombras distintas en esa fachada durante todo el día, en la casa de los vecinos. He traído esto como ejemplo, porque después de echaros todos estos jarros de agua fría que os he echado y de hablar de cosas que no son bonitas muchas veces y de la realidad del mercado, sí se puede conseguir. Y el ejemplo que se puede conseguir es Genalguacil, un pueblo de 400 habitantes que se está despoblando. Está metido en lo alto de la montaña, en la serranía de Ronda, en un paraje tan bello que cuando vas piensas que estás en una película. Pero el pueblecito, que es un pueblo precioso, blanco, buscarlo luego en internet, Genalguacil, se estaba despoblando como todos los pueblos de alrededor. ¿Cómo decidieron luchar ellos contra esa despoblación? Con el arte. Hubo un político, el alcalde del pueblo, Miguel Ángel Herrera, que es el alcalde de Genalguacil, viene hoy a Murcia él, decidió que el arte contemporáneo era la forma de frenar la despoblación. No solo han conseguido frenar la despoblación, es que la población está creciendo. En un pueblo con unas terribles comunicaciones, ¿habéis oído hablar de Jubrique, Atajate, Algatocín, Gaucín, pero a que sonaba Genalguacil? Todos los demás pueblos siguen ese proceso descendente y Genalguacil, trabajando con el arte contemporáneo, creando un museo, creando encuentros de arte joven, creando este proyecto que se llama Lumen, que comisario yo, ha conseguido poner un foco mediático. Y la BBC hizo un reportaje el año pasado de Genalguacil. El País lo sacó en portada, Carlos del Amor hizo un reportaje en Televisión Española y de repente en verano los 4 hotelitos y las casas rurales se llenan de gente que va a ver lo que está pasando allí. Es decir, una buena iniciativa política puede potenciar el arte contemporáneo, convertirlo en un método de éxito o de supervivencia económica y al mismo tiempo introducir en el sistema un capital suficiente para que los artistas sigan adelante. Porque el proyecto de Genalguacil no es tanto conseguir el objeto artístico como que el dinero de los presupuestos revierta en el sistema del arte a través de galerías, de comisarios y fundamentalmente de los artistas, con premios, con becas, con compras, con todo eso. Entonces, esto demuestra que a pesar de todas las dificultades del principio, cuando ya hemos pasado el cuarto en el que nos caíamos del barranco, al final puede haber agua y puede haber un río que nos lleve a una playa paradisíaca. Y existen cosas como estas, donde se da la unión de la alta capacitación artística, profesional, unos gestores inteligentes y una voluntad política que decide hacer eso. Por lo tanto, al final de todo esto sí existe la posibilidad. Genalguacil es solo un ejemplo. Podemos hablar de artistas concretos que han conseguido forrarse, de galerías que son multinacionales, de tal. Se puede. El camino es muy difícil, pero para conseguirlo es muy importante que seáis muy conscientes del contexto económico, social y político que os rodea, para saber contextualizar vuestra realidad como artistas y posicionaros de una forma efectiva y enérgica. Plantaros en el sistema del arte y decir, hey, yo soy esto, conozco las herramientas, sé cómo trabajar en el marco del sistema. Porque eso os pasaría si fueseis piragüistas o si fueseis cocineros. Tenéis que conocer las reglas del sistema, no solo cocinar bien. Ferran Adrià es lo que es porque es un gran cocinero y porque supo comunicar y moverse en ese entorno económico, social y político del que formáis parte, y además parte relevante, porque interesáis mediáticamente, interesáis también políticamente y interesáis también a los coleccionistas, es decir, interesáis también al mercado.
Esto son unas pinceladas insuficientes. He dicho lo que ha dado tiempo en 40 minutos para que podáis hacer alguna pregunta. No es mucho, pero he intentado por lo menos despertar algunas preguntas más que solucionar respuestas. Quiero desde luego daros las gracias porque en estas circunstancias yo sé que es muy difícil moverse. Habéis venido mucha gente, estoy muy sorprendido, os lo agradezco y fuera de esto a mí me tenéis siempre en T20 como me habéis tenido siempre. Esta noche inauguramos una exposición de José Medina Galeote, estáis invitados. También os agradecería que vinieseis en distintas tandas, que vayamos viniendo poco a poco, no queremos aglomeraciones, y estaré encantado de responder si tenéis alguna pregunta o algún comentario que hacerme. Sí. Pero de todos los artistas con los que has trabajado, ¿hay algún caso en el que el artista no se dedique 100% de su tiempo, por ejemplo, sea profesor en un instituto o en una universidad, sí, o tenga otro trabajo y aún así ha podido sacar adelante una carrera con la galería? Sí. ¿Sí? Sí, de hecho es frecuente, hay muchos artistas. Hay una situación muy común que es alternar la formación en la universidad y la carrera artística. Vamos a ver, todo el mundo necesita un doble trabajo. Nico Monuera, que ahora mismo es uno de los artistas de éxito, cuando empezó a trabajar conmigo era acomodador en un cine. Yo mismo, al principio, he tenido que aceptar escribir textos y cosas. La precariedad nos va a acompañar muchas veces y nosotros tenemos que tener un pluriempleo. De cara al futuro, el tema de la formación y la propia carrera profesional, tenemos que tener en cuenta cuál es nuestra prioridad. Yo tengo que entender cuál es mi trabajo alimenticio y el trabajo que da sentido a mi vida. Yo puedo tener dos trabajos, pero tengo que saber que si lo que quiero es el arte, es el arte. Es como tú tienes dos opciones, o hincharte a chocolate o desfilar por la pasarela. Desfilar por la pasarela hinchándose a chocolate es muy difícil. No sé si he respondido. Sí, sí, muchas gracias. A ti. ¿Os ha gustado? Joder, muchas gracias. Y también, bueno, yo en realidad no tengo una pregunta, pero me ha parecido una charla maravillosa, como todas las que te he escuchado. Gracias. Y bueno, el proyecto de Genaguacil es un proyecto que, salvando muchísimo las distancias, a mí me recuerda un poco a esa isla olvidada, que es Cerdeña, que es una maravillosa isla, donde hay un pueblo, que es Orgósolo, que es la cuna de un gran intelectual italiano, que en su día pues, se hizo famoso precisamente por una serie de murales, ¿no? Que en un principio tenían un contexto politizado y que después, poco a poco, siguiendo siendo políticos, pues derivaron a ser unos murales interesantes por lo que mostraban también a nivel artístico. Y claro, también no olvidarse de eso, ¿no? De que el mercado es un mundo, el arte es otro, como has dicho, y que también hay una gran pieza que hacer, ¿no? O sea, que si eres una persona que tiene tantas cosas que decir y eres artista, pues que no olvides de hacer tu gran pieza. Y me parece muy poético, ¿no? También la manera de terminar en ese sentido. Y bueno, el Lumen, yo sí que lo he seguido. Es un proyecto, pues, precisamente, ¿no? Que da luz, ¿no? a toda esta oscuridad y encima de estos tiempos tan inciertos, una incertidumbre que las personas que viven o que quieren vivir de esto o lo intentan, pues están siempre a oscuras, pero bueno, tienen su pequeña luz. Y eso, que muchas gracias. Es que en realidad la vida es una mierda y estamos rodeados de oscuridad y vosotros sois la gente que puede traer luz. El arte es realmente necesario. El arte realmente mejora la vida de la gente. Lo cual no quiere decir que yo sea naif. La realidad es lo que os he explicado, pero realmente hay un fin mayor en lo que estáis haciendo. Que habéis elegido la puerta mala, que podíais haber elegido ser notarios, pues también vuestros padres lo hubieran agradecido. Pero una vez que estamos en esto tenemos que llegar hasta el final, armados hasta los dientes. El conocimiento son armas en nuestro trabajo. Cuanto más conocimiento tengamos de nuestro trabajo y del sistema, mejor, y de nuestra realidad. Vivís, por ejemplo, Murcia ahora mismo es una buena realidad. Dentro del contexto español, Murcia es un sitio donde se está produciendo un movimiento. Madrid siempre focaliza todo, este país es extremadamente centralista. Pero ahora mismo aquí surgen oportunidades y esta Estrenarte es una de ellas. Entonces vamos a aprovechar lo que tenemos o vamos a viajar donde esté la oportunidad, si es Genaguacil como si es Córcega, donde sea. Tenemos una ventaja también, no nos cuesta ningún trabajo movernos, la gente del arte. Y ahora creo que tengo una pregunta.
precisamente, ¿no? Que pues llevas trabajando desde hace tanto tiempo con una cantera murciana que además interesa sobre todo porque son buenos artistas, o sea, no los coges porque sean murcianos. Eso cómo se puede hacer, ¿no? Lo has explicado muy bien, son pinceladas, pero eso, ¿no? Como decir, esta es mi obra y llegar a personas que crean en esa obra y no solo por tu lugar de origen o porque compartes lugar de origen. Claro, tú tienes que entender la galería como el punto intermedio. Nosotros somos los que conectamos. Esa perspectiva del sistema del arte, esto es el arte, el producto artístico, la galería, el coleccionista, el museo, el curator, tal cual. La galería, cuando funciona bien, es el link. ¿Se puede hacer sin galería? Se puede hacer, pero tal y como está estructurado el sistema, la galería es importante. Yo tengo que encontrar un artista en el que crea y un coleccionista que esté dispuesto a creer en mí y en el artista. Muchas veces son coleccionistas que saben perfectamente lo que ven, pero otras veces es gente que se acerca a esto y dice, oye, llévame de la mano. La galería tiene que tener la capacidad también de llevar de la mano y acertar. Si yo durante 22 años hubiera fallado con mis artistas, hoy no mantendría a mis coleccionistas. La galería tiene la obligación de acertar. También tiene una tarea, que es sostener al artista cuando el artista está mal y beneficiarse cuando el artista está bien. Un ejemplo clásico es cuando yo o cualquier galería empieza a trabajar con un artista joven, si cree en él, debe comprar su obra. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo los precios crecerán y será bueno para todos. El artista habrá vendido al principio y la galería tendrá una plusvalía con el paso del tiempo. Es el mercado, amigos, la economía. Muchas gracias. Bueno, creo que nos cortan ya. De verdad, os repito las gracias porque sé lo complicado que es y os agradezco muchísimo que hayáis venido hoy.